Hola, estimados alumnos de Villamedic. Vamos a continuar con el curso de actualización extracurricular COVID-19. Soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, soy infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de trabajadores de salud y COVID-19, ¿no? Este es un tema muy importante y creo que los que manejan salud ocupacional y los que están viendo este tema es importante que tengan algunas apuntes vitales, ¿no? El temario es el siguiente: hablaremos de la situación del personal frente a COVID-19, hablaremos un poco de la revisión del documento técnico de vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y mencionaremos lo del flujograma de reincorporación del trabajador de salud. Discutiremos un caso clínico problema, hablaremos un poco de la profilaxis, evidencias y también algo de salud mental del trabajador, ¿no? Y finalmente daremos algunas conclusiones para ver cuál es lo más importante de este tema. En cuanto a situación del personal frente a COVID-19, en sí el personal de salud, pues la primera línea es un grupo con mayor incidencia de casos, ¿no? Realmente en Estados Unidos, pues porcentajes de 20% de trabajadores de instituciones, en Wuhan, en Italia variaban, ¿no? En Perú realmente hay una red del Colegio Médico del Perú que está tratando de hacer el seguimiento y usualmente hay bajo umbral de sospecha para casos en el personal de salud. Esto ha cambiado, yo pienso que ahora con la diseminación de las pruebas rápidas y moleculares también han habido sobretesteos más bien, ¿no? Entonces incluso sobretesteos semanales o cualquier alteración por el uso continuo de la máscara simple te da una falsa sensación de que ya estás haciendo la enfermedad y bueno, el que menos está buscando hacerse el testeo. Y la rápida investigación epidemiológica de casos en personal de salud debería evitar mayor transmisión. Sin embargo, bueno, no se cuenta con todas las pruebas. Idealmente las pruebas moleculares, que son las que deberían indicarse si hay un contacto reciente, ¿no? En escasez de estos recursos, pues deberían propugnarse el uso de las pruebas rápidas, pero de otra metodología como quimioluminiscencia que detecta niveles de anticuerpos para tener alguna aproximación más, ¿no? Para poder determinar esto. Y el aislamiento del contacto estrecho del caso índice, ¿no? Si un trabajador de salud se infecta, pues es importante que todo el grupo que estuvo en contacto, sobre todo inicial, sea aislado, ¿no? Y se hace el aislamiento preventivo hasta tener los resultados de la prueba, ¿no? En sí, esto es solamente una data del Colegio Médico. Como ven, ya hay más de 100 médicos fallecidos, más de 2.000 infectados. En UCI todavía tenemos gran porcentaje de colegas que están lastimosamente afectados. Lima y Quito son las zonas más golpeadas hasta el momento. Y bueno, realmente es una situación muy devastadora y realmente creo que todos estamos expuestos a tener este tipo de complicaciones por el trabajo que realizamos. En sí, cuando se ha revisado un poco la data, el riesgo de adquirir COVID-19 puede partir en este personal de salud en la comunidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos con mayor movilidad en todo lo que es en la comunidad, ¿no? Entonces, lógicamente uno puede pensar que se va a contagiar con mucho más facilidad en el trabajo. Sin embargo, dejamos de tomar todas las medidas de precaución en casa y obviamente la comunidad, pues si ya no hay cuarentena, pues va a generar todos estos problemas de transmisión intradomiciliaria, ¿no? Y los convivientes, ¿no? Muchas veces nosotros estamos con cuidado, pero sin embargo puede haber transmisión de otras personas en la casa y eso puede generar. Y justamente en Estados Unidos se hicieron varios de estos estudios para determinar dónde era el lugar de contagio del personal de salud. Y en el ámbito sanitario, pues usualmente hay mayor concentración de casos. Se concentran más los casos, pero uno ya sabe qué áreas están delimitadas dentro del hospital para evitar justamente exponernos innecesariamente y a pesar de eso, pues justamente el comedor, zonas de aglomeración son situaciones donde no se pueden evitar. Muchas veces se trata de hacer las recomendaciones respectivas para evitar la transmisión nosocomial, ¿no? Mayor exposición dependiendo del grupo de actividad que estén realizando, sobre todo los que hacen procedimientos invasivos, aerosoles, entran a sala de operaciones sin el equipo ideal y adecuado, no hay los filtros HEPA en las habitaciones, no hay los ambientes con presión
presión negativa, ¿no? Esto genera un problema. La falta de normas y protocolos locales, ¿no? Porque puede ser que tengamos una norma nacional, pero sin embargo, institucionalmente cada centro debe tener una regla para la vigilancia de los dispositivos, de los equipos de presión negativa, para ver el adecuado EPP, ¿no? Entonces todo eso puede intervenir para la situación de contagio, ¿no? Falta de insumos, ¿no? Gran parte de este contagio en personal de salud también ha sido por falta de insumo, pero por falta de capacitación. Entonces no hay una adecuada capacitación en cómo se utilizan los EPPs, sobreuso de EPPs y riesgo de contagio, sobre todo en el donning y el doffing, ¿no? Que eran los métodos que se explicaron en la clase de personal de salud, desinfección y contagio, ¿no? Pluriempleo es otro de los factores que casualmente se ha determinado que puede generar, ¿no? Porque baja la guardia en la clínica y por ahí en sala de operaciones y por ahí te contagiaste, ¿no? Y no sabes cómo obtuviste el COVID. Entonces esa movilización, puedes dejar fomites hasta en tu transporte, eso tiene que tener mucho cuidado. Este es un estudio del CDC para evaluar al personal de salud durante una exposición en febrero del 2020, ¿no? En California. Entonces miren ustedes que de 121 trabajadores expuestos a un paciente que no era identificado como COVID, o sea, asumieron que no era, 43 se volvieron sintomáticos, ¿no? O sea, prácticamente casi más de la tercera parte, cuando no identifican adecuadamente en el hospital, pues se vuelve sintomático. Y 3 tuvieron PCR para SARS-CoV-2 y los 3 que tuvieron no tuvieron EPP. Ellos que justamente a pesar de que se den todas las medidas, pues obviamente a estas alturas ya no podemos decir que en un hospital haya este riesgo de entrar sin EPP, sobre todo porque son áreas identificadas. En una zona de emergencia como Perú, Lima sobre todo, ya asumir que cualquier paciente pueda tener COVID en este momento es preponderante, no bajar la guardia, porque he visto áreas no COVID donde todavía siguen entrando sin por lo menos una línea base de EPP que deberían tener, ¿no? La exposición durante el examen físico y los tratamientos de nebulización que están contraindicados son factores que contribuyen bastante a la posibilidad de contaminación. Y más de 120 minutos de exposición en la habitación. Es decir, uno no puede darse pues el lujo de entrar y hacer una ronda en estos ambientes con más de 120 minutos, porque el riesgo de todas maneras, así tengas todas las medidas, incluso con áreas de presión negativa va a ser, puede que las normas de bioseguridad decaigan, puede que las mismas reglas de persecución al uso correcto de EPPs también decaigan, ¿no? Entonces esto sí está correlacionado al mayor tiempo de duración en la estancia de la habitación. Interesante porque en estas características también del CDC, ¿no? En su reporte de febrero al 12 de abril, ¿no? De 12 de febrero al 9 de abril, encontraron también este grupo de trabajadores prácticamente con una edad de 42 años que el 40% de pacientes se contagiaba en la casa o en la comunidad. Entonces, importante porque la mortalidad al final fue en todos los grupos etarios, no hubo diferencias. Se cree que hay más en mayores de 65, por eso se hizo las restricciones y obviamente de este personal. Pero sin embargo, el dato más importante es eso, ¿no? Que muchos de ellos presentaban fiebre, tos, dificultad para respirar, los síntomas comunes, pero cuando se hacen los estudios de trazabilidad o ver dónde son los contactos probables, se recopiló esto, ¿no? Estos estudios lógicamente tienen muchos sesgos al momento de interpretarlos, porque uno puede hacer un sesgo de memoria evidente al preguntar qué pasó, dónde estuvo expuesto, ¿no? Entonces, pero sin embargo nos da idea de que estos contagios se están produciendo principalmente en la comunidad, ¿okay? Y en esa otra carta que fue interesante, ¿no? En Washington, en trabajadores, por ejemplo, 64.6 de estos trabajadores laboraron 2 días seguidos mientras tenían ya síntomas de COVID, ¿no? Entonces hay personal de salud que, bueno, afortunadamente creo que eso ya ha caído con los días de la pandemia, pero al inicio
el personal seguía laborando con algunos síntomas escasos, ¿no? Entonces, si le preguntan qué tenía, la mayor parte de estos tenía fiebre, tos, dificultad, algunos poco para respirar, mialgias, escalofríos, ¿no? Y el problema es que trabajan en varios centros de salud. Entonces, un factor de riesgo para adquisición, y eso también lo hemos visto acá en Perú, es justamente trabajar en el pluriempleo, ¿no? Lo que hemos mencionado. Entonces, ahí, a pesar de esto, uno cree que el personal médico exclusivamente o enfermeras, que pienso que son las más expuestas por el tiempo de exposición que tienen, son realmente los más afectados, pero los datos que tenemos, y por lo menos en mi centro, es que el personal administrativo de servicios o mantenimiento muchas veces no tenía las medidas adecuadas a un primer momento, y pues obviamente contribuyó a que este personal sea el más afectado, ¿no? Y algunos de ellos, pues casi el 50% de los que tienen enfermedades crónicas también son los que tuvieron alguna infección más temprana en el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos datos. ¿Cuáles son los criterios para discontinuar una cuarentena? Y ojo que esto ha cambiado bastante, pero voy a darles datos acorde a cómo ha evolucionado hasta el último update, que es de mediados de julio. Entonces, los criterios para que uno discontinúe la cuarentena es mejora de lesiones tomográficas, ¿no? Es decir, se guiaban de un criterio tomográfico. Esto era en China. Temperatura normal más de 3 días, que tenga los síntomas respiratorios resueltos y que tenga 2 PCR negativos separados por lo menos un día. Todo esto es de China. Entonces acá uno se preguntaba, ¿y los portadores virales, es decir, los que tienen positivos el PCR después de que ya habían sido dados de alta de la cuarentena con 2 PCRs iniciales negativos? Cuando exploramos la historia natural y cómo es que se podían dar los periodos de contagio, hablamos de los blips en el caso de COVID, de SARS-CoV-2, y estos blips son repuntes en la carga viral que pueden explicar y tener correlación inmunológica a algo. Pero entonces se vio que estos pacientes justamente, y miren ahora que ya tenemos más datos, aquellos que eran médicos que eran dados de alta, ¿no?, en China, tuvieron luego PCRs positivos, y eso es lo que pasa, ¿no? Puede ser por estos blips, puede ser que el material que se esté aislando no sea contagiante, como hemos dicho. ¿Y por qué? Porque al final, cuando les hacen el estudio a los miembros de la familia, no encontraron ningún infectado. Entonces esto tiene mucho que ver, tengan bastante en consideración esto, ¿no? Y el periodo de inicio entre síntomas hasta la recuperación puede ser de 12 a 32 días. Este concepto también ha cambiado. Ahora ya tenemos lo que se conoce como síndrome de fatiga crónica post-COVID, ¿no? Entonces esto también es importante que vean cómo está evolucionando. Toda la evidencia que tenemos va cambiando en el transcurso de los meses. Ha habido muchas publicaciones interesantes acerca de esto. Y lo que nos va a competir ahora es hacer una revisión de este documento, que también ya tiene una actualización hasta julio. Sin embargo, vamos a ir viendo algunas de las definiciones que utilizan, sobre todo el ministerio, ¿no? Entonces, cuando hablan de aislamiento en COVID-19, entonces uno es desplaza a la persona que tiene sintomatología, ¿no? Persona con sintomatología, ¿no?, confirmada o no de COVID, ¿no?, con confirmación o no de COVID. Se les desplaza, se les separa. ¿Y cuánto es de los días? 14 días desde el inicio de síntomas, ¿no? 14 días desde el inicio de síntomas. Entonces, como hay todo este tiempo, estas personas usualmente, si tienen complicaciones o se hospitalizan, ¿no?, tienen que estar mantenidos en separación, entre comillas, ¿no? Pero el punto clave que define acá esta norma técnica de vigilancia es 14 días, ¿ya? El aislamiento. El alta epidemiológica, luego de los 14 días de transcurridos del inicio del síntoma, 14 días desde el inicio, se podría hablar de condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico. O sea, para ellos es aislamiento 14 días. Y los que tuvieron inicio de síntomas, 14 días, y le damos el alta epidemiológico. Okay. Este es el criterio que ellos manejan, que es importante que los recuerden.
También está el contacto cercano o directo, ¿no? Entonces hay una definición interesante que es el hecho de que esté compartiendo la misma habitación o ambiente, ¿no? Ambiente a una distancia menor de 1 metro, ¿no? Entonces puede ser el trabajo, el aula, el centro, el asilo, el centro penitenciario, no lo sé, y tuvo 1 hora, por lo menos, sin ninguna medida de protección. Entonces, si estás a menos de 1 metro, estuviste ahí 1 hora compartiendo el mismo ambiente. Obviamente, este ambiente, pues, de preferencia tiene que ser un ambiente cerrado, pero el criterio estrictamente no nos dice eso. Pero son los criterios para definir contacto cercano. Esto es una pregunta que sí puede venir. Yo pienso que si hacen alguna pregunta para el licenciado ENAM, si pueden tener esto bien en claro. Y que obviamente otro de los criterios para definir contacto directo es que tuvo contacto con secreciones, ¿no? Contacto con secreciones del que está infectado, no de un caso confirmado. ¿Y qué pasa con el personal de salud que tuvo un equipo de protección y que no estuvo adecuado, ¿no? El EPP usado de manera inadecuada, incorrectamente, con un caso confirmado, no de COVID, este personal también entra dentro del contacto cercano o directo, ¿ya? Mucho cuidado porque estas son las 3 definiciones ahora. Cuarentena COVID, es decir, es el aislamiento, se le restringe el desplazamiento por lo menos 14 días, ¿ya? Igual también. Acá, para la norma técnica, estamos trabajando con 14 días. Ya sea fuera de su vivienda, se le restringe, o del alojamiento en el que esté, pero es 14 días, ya según el caso, si es que ha habido contacto con un caso, en este caso cercano o directo, ¿no? Entonces, ven ustedes que para la norma es 14 días, y estos son los criterios de definición de contacto cercano. Creo que eso es importante que sí lo sepan, que ahora el EPP usado incorrectamente también es una aproximación adicional que hay que corregir. Muy bien, y estos lineamientos ahí están, ustedes lo pueden bajar en la norma técnica nacional, y ahí los que son los riesgos, ¿no? Es importante que recuerden qué son los riesgos bajo, mediano, alto y muy alto de exposición. Entonces, para definir la exposición baja, mediana, ustedes pueden tener que el riesgo bajo de exposición no tuvieron contacto directo, ¿no? Es decir, no hay un contacto a menos de 1 metro, ¿no? Entonces, no contacto menos de 1 metro. Ok. O con el público general, ¿no? Por ejemplo. Y si hay una barrera física, sobre todo. Si en el banco están bien protegidos, con una barrera física, una mampara, no hay contacto cercano menos de 1 metro, pues eso puede ser un riesgo de baja exposición, ¿no? El riesgo mediano de exposición, ya aquellos que tienen contacto cercano, es decir, menos de 1 metro, y la frecuencia, ¿no? Es decir, la frecuencia, ¿no? De exposición. Entonces acá importa esto porque ya no hay no se puede establecer una barrera física en el riesgo mediano. No hay barrera física. Entonces es importante eso. El riesgo alto ya es aquellos que tienen potencial exposición directa con casos que son sospechosos o confirmados y tienen que ingresar a ambientes, ¿no? Que están expuestos a algunas medidas, pero no hay aerosoles. En el riesgo alto no hay aerosoles, ¿ya? O sea, un trabajador de salud que entra y visita o los que dan la comida a estos pacientes que están en áreas COVID, por ejemplo, ¿no? En lugares de atención o en ambientes donde están pacientes COVID, es importante, ¿no? Entonces acá hay contacto ya directo con pacientes que están infectados con COVID, pero no hay aerosoles. Y el riesgo ya muy alto es cuando están los aerosoles, ¿no? Trabajadores del sector salud principalmente ya están involucrados acá, sobre todo los que están en áreas de UCI donde hay ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, los niveles de riesgos de exposición, recuerden ustedes, mediano, la nemotenia mediano, menos de 1 metro, mediano, menos de 1 metro, ¿ya? La M.
Y los que son muy altos, son los que hacen toma de muestra, principalmente los que están en la morgue hacen necropsia, y también los que hay aerosoles o atención directa, ¿ya? Entonces esos son los niveles de riesgo de exposición para que puedan recordarlos y puedan tener su pregunta resuelta. En el caso de los lineamientos para los trabajadores en cuanto a vigilancia, prevención y control de la salud, ¿no?, de estos trabajadores, miren ustedes que todo trabajador que tiene fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID y que sea identificado por el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se considera como caso sospechoso. ¿Qué cosa hacemos con estos pacientes, no? Se le aplica la ficha epidemiológica, se le toma la prueba serológica o molecular, dependiendo del tiempo de exposición, ya saben, menos de 5 días acá y acá idealmente con más de 5 días, pero sin embargo lo que nosotros recomendamos y lo que ya hemos aprendido es que se utilizan pruebas test suman, ¿no?, combinados, ¿no?, es decir, para tener una mayor probabilidad de tener un mayor rendimiento, ¿no? Pero la normativa nos dice o uno o el otro. Mal, pues. Identificación de contactos en centro de trabajo que cumplan criterios establecidos en la normativa MINSA. Haces el rastreo de los contactos y el rastreo de los contactos también debería tener este tipo de test, ¿no? Porque si es una exposición reciente podrían tener un PCR a pesar de que están asintomáticos. Toma de prueba serológico molecular a los contactos, ¿no? Pero como dicen, o prueba molecular, ¿no? Como digo, no tienen el criterio para decir que son test combinados. Y la identificación de contactos en domicilio del trabajador, ¿no? Es importante hacer todo un rastreo, comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de los casos. Entonces, todo eso es importante para que se considere en el rastreo. Muy bien, ya revisamos el documento técnico con los criterios de contacto, estrecho, aislamiento, cuarentena. Y ahora podremos documentar algo acerca del flujograma de la reincorporación del trabajador de salud. ¿Cuáles son los pasos en la atención del personal de salud? Es importante entonces que recuerden que el paso número 1 es la evaluación diaria, ¿no? Es decir, en la entrada ya vemos que los vigilantes están tomando simplemente la temperatura, pero idealmente deberíamos tener un screening más avanzado donde se pueda documentar si el paciente está con fiebre, dificultad para respirar, o tos, dolor de garganta o congestión nasal, incluso otros síntomas, ¿no? Entonces eso idealmente tiene que verse y documentarse bien. 2, se detiene toda interacción con pacientes. Si alguien de este personal tiene alguno de estos síntomas, puede detener toda interacción con los pacientes y se va a casa y acorde a normativa le corresponde su aislamiento domiciliario por 14 días, ¿no? Entonces, si tiene alguna prueba de laboratorio, se puede considerar a partir de esa fecha. Realizar la prueba rápida para el diagnóstico de COVID-19 lo antes posible. Idealmente ya sabemos por el tiempo de exposición. Si es una prueba sea negativa, en este caso tal vez se refieren a la prueba molecular, a la prueba inmunocromatográfica, se debe realizar una prueba molecular. Y de ser negativa se pasa por una evaluación médica. Tenemos muchos personales que a veces tienen prueba PCR negativa, prueba molecular, prueba rápida negativa, pero tienen todavía alguna sintomatología por la cual sí debe garantizarse un aislamiento, porque puede no solamente ser COVID, sino también otros virus respiratorios que justamente se subestiman y más en estas épocas. ¿Y cómo se evalúa el riesgo de presentar infección por COVID-19? Entonces uno le hace la pregunta, ¿no? ¿Tuvo un contacto con algún paciente que tenga COVID sospechoso, probable, confirmado? Y había los escenarios, ¿no? Acá se le brinda atención directa, o tuvo contacto cara a cara, a menos de 1 metro a dicho paciente, o estuvo presente cuando se presentó algún procedimiento generador de aerosoles. En este caso se hizo intubación, tratamiento con nebulizadores. Recuerden ustedes que estos pacientes no deben utilizar los nebulizadores, las cánulas de alto flujo, si es que se utilizan siempre con la mascarilla encima del paciente, si está con succión de vía aérea abierta, si está recoleccionando esputo, traqueostomía, broncoscopía, esas son posibilidades de aerosoles, ¿no? Si ha hecho RCP, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se determina el riesgo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los trabajadores de bajo riesgo? Hoy en día, pues, prácticamente un trabajador de salud en un contexto de emergencia donde hay posibilidad de que la ruta principal haya sido por contacto, es decir, riesgo y exposición no solamente por vía aérea sino por contacto con secreciones contaminadas, es importante. Entonces al final estos riesgos en realidad en cualquier trabajador de un hospital tienen que ser muy bien valorados por el médico ocupacional. Entonces acá tenemos el algoritmo para que ustedes puedan ver el evaluador según el área, ¿no? El trabajador.
nosotros le preguntamos primero, ¿tiene factores de riesgo? Entonces ahí hay una serie de factores: inmunocomprometidos, diabéticos, obesos, hipertensos, y ver acorde a eso qué vamos a hacer. El primer escenario sería si es un contacto estrecho, y hemos definido el contacto, ¿no? Esta definición, con caso sospechoso confirmado de COVID, con uso adecuado. Yo utilicé muy bien, pero tuve un contacto muy estrecho. Entonces, si tuve muy bien, actividad asistencial y vigilancia pasiva, ¿no? Solo si hubiese síntomas haríamos alguna recomendación adicional. Si es un contacto estrecho con un caso sospechoso de COVID y no estuvo usando EPP, ahí este personal se le retira de la actividad asistencial y cuarentena 14 días. Este escenario en teoría ya no debería evidenciarse ahora en los hospitales, por lo cual se supone que todo el personal está entrenado para hacer un adecuado uso de EPP. Sin embargo, considero que no es así. Las recomendaciones anteriores decían un PCR al 7º día en este personal que tenía un contacto estrecho, ¿no? Para decir si se maneja como COVID, porque si fuese negativo regresa a su actividad asistencial, y si es positivo se maneja como COVID, ¿no? Entonces, realmente este escenario y recomendaciones son extrapoladas de algunas normas internacionales. Y si el contacto era casual, sospechoso, confirmado sin uso de EPP, esos contactos casuales, pues que bueno, conversé por ahí unos 3 minutos y por ahí me dijeron después que salió COVID, bueno, y todo eso ya viene a la consulta a pedir su descanso médico, y no estuvo con uso de EPP, bueno, pues se hace una vigilancia estrecha, ¿no? Pero puede continuar con la actividad asistencial. Tengan mucho cuidado porque a veces también hay demasiada exposición de los trabajadores, y estando en la cola para hacer su consulta al médico de salud ocupacional, pues en esa misma cola, si no están bien distanciados, pueden adquirir el SARS-CoV-2 cuando hay transmisión por aerosoles, o conversando en la cola para irse a hacer los exámenes de salud ocupacional, ¿no? Tengan mucho cuidado porque también hay esos escenarios. Entonces, realmente eso es un bajo riesgo en los que no tuvieron, a los que usaron un uso adecuado de EPP, ¿no? Entonces, hay que ver. Entonces, ¿cuáles eran los criterios que mencionaban algunas guías internacionales para decir este paciente puede retornar, ¿no? a su centro? Entonces, si el paciente estaba sin factores de riesgo y estaba sintomático, se le hacía un test rápido. Lo ideal era hacerle un test rápido, ¿no? Pero un test rápido involucra una quimioluminiscencia o un ELISA cuantitativo. Si el resultado era positivo, el paciente entraba por cuarentena por 14 días, se le hacía el seguimiento y el monitoreo, ¿no? Obviamente estamos hablando de ningún personal está haciendo síntomas severos, no se le hace el seguimiento, simplemente no estaban con disnea o algo que requiere hospitalización. Entonces, si el paciente tiene esta cuarentena, está en 14 días, lo que se pedía era la prueba molecular antes de la reincorporación en el día 14, ¿no? Y si el resultado era positivo, cuarentena por 14 días más. Miren cómo se planteaba todos estos escenarios, ¿no? Y el alta finalizaba con la reincorporación laboral encima con respirador N95. O sea, estos criterios serán pasados. Si el resultado era negativo, obviamente se finalizaba el alta y se reincorporaba el laborador con N95, ¿no? Entonces, si el contacto fue intradomiciliario del paciente, ¿no? Y tuvo un PCR positivo, al contacto se le manda por cuarentena por 14 días. Y para que vuelva, se le hacía la prueba serológica. Todo esto es lo que nos decían las guías. Y si el resultado inicial en este paciente, que no tiene factores de riesgo, era sintomático, era negativo, lo que se hacía es la prueba molecular confirmatoria. Se decidía al clínico que decida si está negativo, pero aún así ha estado sintomático. Bueno, perfecto. Si el resultado era positivo, confirmábamos el COVID, hacíamos cuarentena por 14 días, le hacíamos la prueba molecular en el día 13 antes de que regrese, y si era positivo, cuarentena por 14 días más adicionales. Y si era negativo, finalizábamos y dábamos el alta, ¿no? Para este paciente para que se reincorpore. Si el resultado de la prueba de quimioluminiscencia era negativo y teníamos una prueba, un PCR que también era negativo, el paciente podía continuar funciones de manera regular con su N95 y se le hacía el monitoreo. A ver, díganle eso a los trabajadores de salud. Pues si ya tienes prueba rápida y PCR negativo, si va a querer seguir atendiendo, continuar sus funciones, ¿no? Sobre todo si tiene síntomas. Entonces, bien difícil. Continúa funciones de manera regular con respirador N95 si la prueba de la quimioluminiscencia era negativa. Entonces, todos estos eran los conceptos que se estaban manejando hasta hace unos meses.
Y uno, pues, cuando tenía esto, se le pedía al paciente siempre estas fichas de sintomatología para que regrese al trabajo, ¿no? Se mencionaba si en los últimos 14 días había tenido sensación, alza térmica de fiebre, si ha tenido tos, estornudos, dificultad para respirar, si ha tenido expectoración, flema amarilla verdosa, si está en contacto con personas con un caso confirmado de COVID, si está tomando alguna medicación, ¿no? Si es que ellos ya falseaban la información, dependía de ellos, pero asumían su responsabilidad. En base a todo esto, pues, estas fichas eran también realmente, bueno, se siguen aplicando en algunos centros, ¿no? Pero acá ya hay los criterios nuevamente que se definían. Acá les voy a mencionar los criterios de CDC acorde a cómo se decide el reingreso al trabajo en estos trabajadores de salud, ¿no? Entonces, la estrategia basada en síntomas, excluir del trabajo hasta por lo menos 3 días, 72 horas, desde la recuperación de la fiebre, sin medicación y mejoría de síntomas respiratorios. Y por lo menos pasan 10 días desde el inicio de la aparición de síntomas. Entonces, en un paciente que estuvo sintomático, ¿no? Con síntomas, ¿no? Ya cumple el CDC en su última recomendación, ¿no? Hasta antes de julio, ya el criterio de los 10 días de contagiosidad que se ha mencionado en varias veces. Y si utilizabas la estrategia basada en test, se excluían del trabajo hasta que tenga resolución de la fiebre y que tenga dos PCRs negativos por 24 horas. Esta era la estrategia que emplearon hasta julio. Igual, en el paciente que tenía COVID-19 confirmado sospechoso, se utilizaba la estrategia basada en tiempo, en la cual decías excluimos del trabajo hasta 10 días desde el primer test positivo, 10 días también nuevamente se quedan con eso, y si desarrollan síntomas, bueno, repetíamos lo anterior, pero en el que no tuvo síntomas, pues excluir el trabajo hasta que tengan 2 PCRs colectados con diferencia de 24 horas, ¿no? Y que sean negativos. Demasiado, ¿no? Entonces, veamos los cambios del 17 de julio. Esto es recontra importante porque en base a esto nosotros estamos tomando actitudes ahorita en el hospital, y si es un trabajador de salud, miren cómo ya dividen, si tiene enfermedad leve o moderada, pero no es severamente inmunocomprometido, se le excluye del trabajo, ¿no? Hasta desde la recuperación de la fiebre sin medicina, sin paracetamol y mejoría de síntomas respiratorios, ¿no? O sea, un día para decir ya, un día sin fiebre y con mejoría notable de síntomas respiratorios, perfecto, se te puede excluir hasta esa fecha. O si pasaron 10 días desde el inicio de la aparición de los síntomas. Entonces nos estamos basando en solamente los síntomas actualmente. Y pueden regresar al trabajo 10 días después del primer test viral diagnóstico positivo. Si tú vas a usar alguna prueba y ellos fueron positivos en algún momento, este personal regresa, ¿no? Si no tiene ninguna condición de inmunocompromiso, a los 10 días, ¿no? Nuevamente reforzamos este update, y aquellos que tuvieron enfermedad severa o crítica, pero que no están severamente inmunocomprometidos, bien difícil, ¿no? Porque en este criterio, por ejemplo, el COVID de por sí ya te hace una linfopenia, y estos pacientes pueden quedar todavía con algún inmunocompromiso, bien difícil que no. Se le excluye el trabajo hasta 20 días a los que han estado en enfermedad severa, ¿no? Casi 3 semanas desde el inicio de los síntomas, o pasan 24 horas desde la recuperación de la fiebre y mejoría de síntomas respiratorios. Pero lean lo que dice acá abajo. Puede regresar al trabajo 20 días después del primer test viral diagnóstico positivo. Yo pienso que esto es un poco más aplicable. La mayor parte de ellos, pueden tener este dato, y muchos de ellos son hisopado negativo. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿No? Si tiene hisopado negativo pero tuvo una IgG positiva, ¿no? La primera prueba, y en base a eso se hizo todo el estudio. Entonces, como una alternativa podrían tomar la IgG, ¿no? Que en teoría se podía asumir que está en el día 10 positivo, ¿no? Entonces, si tú solo tuvo IgG positivo, contamos 20 días a partir de esa fecha para decir ya, hasta acá dura tu aislamiento. Pero como les digo, esto es controversial porque muchos de esos pacientes, a pesar de que han hecho enfermedad severa o crítica, estuvieron en ventilador, salieron tan pronto, muchas veces pues no pueden regresar por otros temas, ¿no? Porque el paciente tiene fatiga crónica o requiere rehabilitación pulmonar, y no vas a mandar al paciente nuevamente a que retorne a sus labores. O sea, es un escenario muy complejo realmente este caso, donde hay un paciente que ha salido de enfermedad severa y crítica, ¿no? Un personal de salud.
Entonces, y viceversa, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que no tienen enfermedad severa y que han estado prácticamente sin algunos días de molestias y que quieren que se les extienda el certificado por más de 3 semanas, 4 semanas. Entonces, eso también son las dos caras de la moneda de los trabajadores de salud. Así que, bueno, este tema es bien controversial y puede tener muchos problemas, sobre todo para los que trabajan en salud ocupacional. Pero depende de la norma, ¿no? Entonces, en el paciente que ha estado asintomático, veamos lo que dice lo que hemos revisado es lo de CDC. Ahora veamos lo que dice la norma técnica y su última actualización del 30 de junio, ¿ya? Entonces dice, el asintomático, ¿cuándo regresa al trabajo? 7 días después de la prueba serológica. O sea, ellos están pidiendo una prueba rápida, ¿no? En pocas palabras, después de prueba serológica, que confirmó el diagnóstico. O sea, si tuvo síntomas, considero 7 días. No requiere control de prueba rápida. Es lo más importante. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ya no se hace el monitoreo con PCR ni con prueba rápida para los trabajadores de salud, sobre todo que quieran regresar, por la positividad y la persistencia de estos, incluso por más de 6 a 8 semanas. Los asintomáticos usualmente puede ser 14 días después de la prueba molecular positiva, sin necesidad de repetir la prueba. Después de prueba molecular, ¿no? Acuérdense que la prueba molecular va a estar positiva en los primeros días, entonces ahí sí se afinan al criterio de los 14, ¿no? Entonces, prueba molecular, 14 días. Pero acuérdense que con la definición este concepto debería cambiar, ¿no? Estaríamos hablando de 10 días acorde a CDC. Ojo, esto es criterio de CDC. No son 4 días de diferencia, pero bueno, por lo menos en escasez de personal habría que ver acorde a la evolución, pero son pacientes asintomáticos, acuérdense. O sea que en este grupo de pacientes esto, acorde a las normas internacionales, podría cambiar en la norma técnica de 14 a 10 días. Para nosotros ahora nos quedamos con 14 y ya no se repite la prueba molecular, no prueba molecular control, porque lo que espera el trabajador es que se le haga su PCR y por si sale positivo, ¿qué hago? 14 días más, perfecto. Y 4 semanas de descanso estando asintomático. Tengan mucho cuidado. Entonces, asintomático, 7 días. Si le hizo prueba rápida, no requiere control de prueba rápida. Máximo 7 días, si no tuvo síntomas. Y si tuvo prueba molecular, esperamos 14 días, reingresa a laborar y no se le pide un PCR para reingresar a laboral como se hace en otros contextos, ¿no? Estamos en un contexto donde no tenemos pruebas rápidas ni pruebas moleculares. Y los sintomáticos, en aquellos que tienen síntomas, nuevamente, 14 días después del inicio de síntomas, ¿no? Después del inicio de síntomas. Entonces, es importante porque vean que toda la estrategia se está basando en síntomas, ¿no? Y puede extenderse según se extiende acorde al criterio del médico. Entonces, acá es lo que justamente, este es el escenario muy controversial, porque el paciente que hizo enfermedad leve o moderada, acá la norma técnica, a diferencia de lo que nos indica la norma de estos pacientes, donde nos dicen 10 días por lo menos, acá nos dan el chance de ampliarle hasta 14 días, ¿no? Entonces, ese desfase también es algo que se ve con la norma técnica. Nuevamente, el escenario de los 10 días después del inicio tampoco no está considerado. ¿Podrá modificarse la norma nacional? No lo sabemos, pero para nosotros nos vamos a quedar todavía con los días 14. Y si el paciente estuvo hospitalizado, ¿qué nos dijo la norma internacional? La última, el update de CDC, nos dice 20 días, ¿ok? Después del primer test viral positivo. En hospitalizados, la norma técnica de Perú nos dice, ¿quién decide? El médico tratante. O sea, el médico tratante decide si va o no y cuándo vuelves a trabajar. Este es un escenario donde hay muchos problemas. He tenido bastantes colegas que me mencionan que han tenido problemas porque justamente el paciente, acá no nos dicen el tipo de inmunosupresión o no. En cambio acá, por ejemplo, si es un paciente severo crítico, no está muy inmunocomprometido, entre comillas, nos dicen simplemente 20 días, ¿no? O sea, un paciente, por ejemplo, un joven sin comorbilidades, pero que casualmente llegó a ventilación mecánica, en total 20 días desde el inicio del primer test PCR, ¿no? En este caso, 20 días desde el primer PCR. Ahora, en estos pacientes
casualmente en un paciente que sí puede haber tenido alguna comorbilidad, hipertenso, por ahí, alguno con sobrepeso, obesidad, imagínense decirles ya vuelves en 20 días, pues esto, como dice acá, sí estoy de acuerdo con la decisión del médico tratante, pero puede estar sujeto a mucha controversia aún todavía. Y en los casos sospechosos, pues si el contacto, si tuvo un contacto estrecho en estos casos, 14 días después del contacto, ¿no? El alta ocurre después de 14 días, ¿ya? Del caso confirmado, con el caso confirmado, si no hizo síntomas, ¿no? Entonces, los sospechosos, 14 días. Entonces, miren ustedes que para la norma técnica, lo que van a marcar ustedes, su cuarentena son 14 y 7 días en asintomáticos, pero que tuvieran pruebas serológicas. O sea, como la prueba serológica salió después del PCR, 7 días, más cortito. Entonces, esos son los números que tienen que recordar para su norma técnica, pero que pueden ser cambiados de los 14 a los 10, ¿no? Y no hay nada del escenario de los pacientes que, obviamente, un paciente, por ejemplo, uno que tiene una doctora que tuvo lupus, que dice una enfermedad inmunocomprometida, no una enfermedad moderada, no nos dicen hasta cuándo se puede prolongar el descanso. O sea, imagino que esa decisión del médico tratante es muy subjetiva, tiene que estar basada en algún criterio, ¿no? Pero como ven, en las normas internacionales, 20 días si es que no hubo inmunocompromiso severo. Si es una inmunocomprometida severa, ya veremos. Le pedirán PCR, no está recomendado, pero eso va a depender del médico tratante. O sea, tampoco no te dicen eso. La restricción de trabajo, se le pide a los trabajadores que usen mascarilla hasta que los síntomas se resuelven por completo. O sea, hay algunos que vuelven y todavía tienen tos escasa. Recuerden que cuando hablamos de los síntomas que pueden persistir, pueden tener tos. Entonces se recomienda sobre todo que si vas a volver, hoy día justo te tocó trabajar en el pabellón de oncología, ¿no? Entonces recuerden que la máxima transmisibilidad del virus es hasta el día 10, sin embargo pueden tener estas complicaciones. Entonces el uso de mascarilla hasta que los síntomas se resuelvan por completo. Y el automonitoreo de síntomas y reevaluación por salud ocupacional si los síntomas recurren o empeoran. En algunos casos hemos visto pocos realmente donde hay esta persistencia de tos y con otra infección o superinfección después de semanas de tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que las campañas de vacunación en el personal de salud ayudarán a evitar la presencia y o patogenicidad de otros agentes que están metidos ahí, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas que deben hacer trabajo remoto? Y esto ha sido también muy controversial. Cuando discutimos acerca de los factores de riesgo para enfermedad severa, por ahí estaba la edad. Entonces, para nosotros, para la norma nacional, va a ser edad más de 65 años, que tenga una hipertensión arterial, pero refractaria, es decir, que no controle el tratamiento. En eso he tenido muchas preguntas porque hay personal que está con hipertensión arterial controlada, pero que, bueno, no, definitivamente se les restringe a pesar de que el término sea refractaria, es decir, requiere una evaluación por cardiología para que se reincorpore a su centro laboral y que tenga, pues, el visto bueno de cardiólogo, entre comillas, ¿no? Toda enfermedad cardiovascular grave, ¿no? Un paciente con valvulopatía, coronariopatía, pues tengo varios colegas que están excluidos por esta condición ahorita. Cáncer también, cualquier neoplasia de cualquier tipo, no especifica la norma. Diabetes mellitus también es otra de las condiciones. Asma moderado o grave también está dentro de las condiciones en las cuales deben hacer trabajo remoto, ¿ya? Enfermedad pulmonar crónica e insuficiencia renal crónica, ¿no? En tratamiento, sobre todo cuando está con hemodiálisis, ¿no? Estos trabajadores de salud, pues todos ellos son los que tienen que hacer trabajo remoto. Y si está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, también es importante. Entonces, si recibe tratamiento inmunosupresor o tiene obesidad, pero obesidad acá le han catalogado con un IMC más de 40, ¿no? Entonces, estos son todos los trabajadores que deberían hacer trabajo de remoto, ¿no? Las gestantes, intercurrencias del embarazo, ahí el médico ocupacional prevalece la posibilidad de darle chance a las mujeres gestantes, ¿no? Y que tengan intercurrencias en el embarazo. Y aquellos que ya superaron el COVID y que quieran volver al trabajo, pues tienen que consultar siempre
todo esto con salud ocupacional, ¿ya? Ok, todo gestante, en los médicos que ya recuperaron de COVID, salud ocupacional, o todo el personal de salud que recuperó de COVID en general. Muy bien. Ya pasamos, hicimos el flujograma de reincorporación, ya vimos todos los días específicos acorde a la norma técnica, y lo que vamos a determinar es este caso clínico, problema, para ver algo de profilaxis, evidencias y salud mental del trabajador. Entonces, les presento el caso. Este fue un residente, un paciente varón de 28 años, sin comorbilidades, residente de medicina interna, que tuvo un contacto estrecho con paciente COVID-19 en su guardia, ¿no? Asintomático hasta el día 10 de la enfermedad. Entonces, el paciente estaba tranquilo, ¿no? Y en el día 7 de la enfermedad, lo que le sale es un IgG positivo, ¿no? Entonces, en el día 7, estando asintomático, el paciente pues no presenta ninguna molestia, ¿no? Pero ya con este resultado, un poco que te descuadra, ¿no? Pero ¿por qué IgG positivo? ¿Cuánto tiempo de enfermedad tienes? Ya te expusiste se supone que por la curva podría ser que estás en segunda, tercera semana, ¿no? Entonces, lo que hemos visto y lo que hemos aprendido es que la IgG se puede elevar antes que la IgM, ¿no? Y dicho y hecho, este paciente, estando asintomático hasta el día 10 de enfermedad, hace este compromiso tomográfico en el día 10 de la enfermedad y presenta en el día 7, 8, 9 y 10 fiebre, tos, no hace dificultad respiratoria, pero sí tiene fiebre elevada y tos, ¿no? Y mialgias, ¿no? Entonces, miren lo que pasa, la evolución en el día 14, correlativamente ya se está viendo una prueba rápida, tanto con IgG e IgM positivo. El PCR le salió negativo a este paciente porque se lo tomó en el día 7 de la enfermedad. Y entonces, ¿qué decisión tomaríamos con él? El paciente se fue de aislamiento, ¿no? Y nosotros consideramos que si ustedes han revisado cuándo debería reingresar este paciente a sus labores. Entonces, por ahí es un paciente que al final fue catalogado, inicialmente estaba como asintomático y tenía una prueba rápida, entonces debía volver a los 7 días después de la prueba serológica, pero este paciente hace síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuándo comenzaría todo? A partir de que aparecieron los síntomas 14 días después y se le extiende el descanso acorde al criterio médico. Al final, este paciente, pues como trabaja con huéspedes inmunocomprometidos en la sala, pues se le decidió todavía postergar su aislamiento, cumplió 14 días después del inicio de los síntomas, ¿no? Y se reinsertó, pero quiero que vean se ilustra porque esto es típico diario que la IgG se eleva antes que la IgM, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado y eso es lo que pasa. Y los cambios tomográficos pueden ser más precoces incluso, ¿no? Pero acá vimos un cambio tomográfico en el día 10 de enfermedad, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, por ahí, algunos clínicos se postulan y dicen, no, voy a darle profilaxis contra COVID. Por ahí este es un cuadrito interesante que te da todos los targets desde que el virus entra, ¿no? Y en la clase de fisiopatología discutimos bastante este tema. Entonces, por ahí una de las rutas donde podían participar justamente la hidroxicloroquina, por ahí que se habían propuesto, es a través de la inhibición justamente de la endocitosis, de la función de la membrana, ¿no? Entonces, esta hidroxicloroquina ha sido muy cuestionada. Recuerden ustedes el tiempo de actividad, de vida media, perdón. El tiempo de vida media puede ser más de 30 días, ¿no? 40 días. Entonces, por ahí podría tener algún efecto adverso a posteriori, sobre todo con los daños cardíacos que se ha mencionado bastante en la literatura. Y se ha utilizado bastante el término profilaxis post-exposición, es decir, te tomas la hidroxicloroquina posterior a un contacto estrecho en un paciente que ha tenido pues, bastante personal de salud que ha tenido exposición, ¿no? Entonces, cuando hicieron los estudios, ¿no? con hidroxicloroquina, al final no han demostrado ninguna efectividad en prevenir todavía COVID, ¿no? Se han hecho varios estudios, hay otras opciones que se han probado, por ahí tenofovir, ¿no? Por ahí también están tratando de meter a ivermectina como estrategias de profilaxis. Sin embargo, como vemos, no hay evidencia todavía de ninguna posibilidad de actividad, ¿ya? Entonces, esta
esta hidroxicloroquina hasta el momento no tiene evidencias. Y estas son las características de algunos de los estudios preclínicos in vitro. Como ven ustedes, hay hasta tres series, ¿no?, donde han incluso comparado cloroquina, hidroxicloroquina y otros medicamentos, pero lastimosamente no ha habido beneficio clínico, ¿no? Entonces, ni tampoco en prevenir. Tienen muchos factores confusores y hacer este tipo de estudios en la comunidad pues tiene algunas limitaciones. Perfecto. ¿Cuáles son las consideraciones sobre la salud mental de los trabajadores para esta pandemia? Bueno, se ha hecho, esto es interesante, esto es de un colega psiquiatra del hospital, donde se habla bastante del apoyo psicológico en línea. La verdad que hay mucho estrés en el personal de salud, hay bastante problema de la incertidumbre de salir contagiados o no, la respuesta psicosocial, la gerencia tiene que ver acá, la gestión, la publicidad y también obviamente el esfuerzo físico pues es desgastante en estos meses que requieren algunos profesionales todas estas intervenciones, ¿no?, psicológicas y apoyo psicológico, ¿no? Entonces, en algunos casos hemos visto personal de salud que termina con estrés postraumático, ¿no? Tuve la experiencia de ver a un colega que justo estaba teniendo un consultorio externo y se le dan su resultado para COVID en el celular, le sale positivo y se desmayó, ¿no? Entonces, realmente tú no sabes cómo va a tener cada persona una reacción frente a un resultado positivo, o incluso si ya superó la enfermedad, hay estrés postraumático de estos pacientes, trabajadores de salud que pueden regresar al trabajo con mucha dificultad, limitaciones, ¿no? Es más, algunos ni quieren regresar. Entonces esto ha generado muchas controversias, ¿no? Entonces acá realmente ha habido bastantes problemas. Incluso también hay la otra cara de la moneda, que es el estigma, ¿no? El estigma a los trabajadores que son aislados. Por ahí cuando retornan, reingresan, vemos una cierta todavía una mirada medio rara ahí, ¿no?, como que de rechazo al personal que ha estado contagiado. Entonces esto realmente es el considerar los 10 días de contagio es importante en ustedes, los trabajadores de salud, los médicos, los estudiantes que saben de esto. Queridos internos, bienvenidos al mundo ahora que tal vez se van a reinsertar, no lo sabemos, y la encuesta de médicos infectados por COVID-19 es de aplicación gratuita, están pasando estos formularios y con eso se rellena pues la primera parte que hemos mencionado en la exposición de hoy, ¿no? Entonces esto es para que ustedes puedan ver. Finalmente ya hemos presentado el caso clínico, ¿no?, y vamos a dar algunas conclusiones. Es importante que cumplan las normas, protocolos, ¿no? Tiene que haber alternancia en la tarea. Se recomendó bastante eso ahora que ha pasado la pandemia, ya poco a poco se están reinsertando. Estamos hinchados con los webinars, todo lo virtual realmente, pero es una manera de reunir a la gente desde sus casas, ¿no? Y la alternancia en las tareas, en los residentes, por ejemplo, y en los horarios, realmente no creo que en este último mes no se está cumpliendo. Ya están yendo de manera diaria, entonces eso también es una exposición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto todo parte de normativas nacionales, de normativa local, ¿no? La higiene de manos es algo que se descuida en el personal de salud. Realmente uno cree que se está haciendo el lavado de manos de manera correcta, no cumplen todos los pasos. Y no solamente tener higiene, sino también tener la certeza de que has hecho todos los pasos de lavado bien. Disponibilidad de insumos, la escasez de EPP está generando un problema en trabajadores de salud. Hasta ahora, bueno, han repartido máscaras elastoméricas, algunos ni tienen elastoméricas, tienen las máscaras simples, ¿no? Y muchas veces cuando los tenemos no los sabemos utilizar. Esos temas ya han sido aclarados en el tema de equipo de protección personal. No se realiza actividad laboral cuando hay síntomas. Hay algunos que tienen pues síntomas muy inespecíficos, no se dan cuenta también. Esa es la otra parte, ¿no? Y al final subestiman y al final terminan con una IgG positiva o una IgM reactiva. Disminuir las actividades grupales, sobre todo en comedores, ¿no? Están ahí agrupándose. Estamos viendo, bueno, realmente en el hospital también se ve lugares, estrategia que deberían promoverse el distanciamiento, ¿no?, de por lo menos mínimo de 1 metro. Las reuniones electrónicas, sobre todo para las juntas médicas, se están haciendo ahora. Separación bien de las áreas, ¿no?, de las áreas infectadas, no infectadas. Todo el hospital, si es que es un hospital COVID, pues debe estar bien señalizado. Utilizar
otras áreas que se han desactivado, ¿no? En la institución se están ampliando prácticamente para tener más camas. Eso genera una nueva posibilidad de tener más fomites, registrar las reuniones siempre, quienes están utilizando el EPP adecuado, ¿no? Y organizar siempre la salud mental de los trabajadores, que es algo que está mermado y que muchas veces se menosprecia. Evitar la discriminación y crítica, sobre todo al personal de salud enfermo. Eso es algo que hemos visto y lastimosamente es por desconocimiento de estos temas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, pero espero que estén sirviendo estas indicaciones para manejo de personal de salud en el ámbito de COVID-19. Muchas gracias. Hola colega, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es Antonio Cabrera y si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de darle like y sobre todo de activar la campanita de notificaciones. Esto te va a servir para más adelante, por ejemplo, cuando la academia lance un nuevo video o tal vez cuando haya una próxima actualización tal vez de un tema. Obviamente pues nosotros como siempre y como es de costumbre la vamos a estrenar. No te olvides de etiquetar tal vez ahí a tu amigo. Recuerda que la información que mandamos es súper actualizada y obviamente pues si a ti te sirve, a tus demás colegas también. No te olvides de recomendarnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, abrazos virtuales para todos y con nosotros será hasta un nuevo video.